¿Qué escondían verdaderamente los años 50 tras sus sonrisas corteses y sus marcos brillantes en Technicolor? Bajo la superficie de musicales familiares existía una verdad más oscura. Los cineastas estaban poniendo a prueba los límites de la moralidad y la censura. Algunas copias fueron recortadas por los estudios, otras desaparecieron en bóvedas durante muchas décadas. Estas son las cintas audaces de esa era que se atrevieron a ir más allá. Bienvenidos a los secretos entre versión sin cortes y la teatral de los 50. Número 15. La luna es azul. En 1953, Preminger estrenó La luna azul. El público no estuvo listo. La película parecía inocente. Una comedia romántica sobre un soltero encantador y una joven idealista que busca amor en Nueva York. Pero habló de atracción y libertad personal. Eso fue suficiente para desatar el caos. La administración del código de producción negó su aprobación, calificando el diálogo indecente. Frases que el público apenas notarían eran peligrosas. Entonces, United Artists decidió estrenarlo sin ese sello. Fue la primera gran película estadounidense en desafiar directamente la autoridad de la censura de Hollywood. Las iglesias la denunciaron. Los consejos locales la prohibieron. Algunas salas proyectaron una versión recortada con escenas enteras eliminadas. Entre bastidores. Preminger se mantuvo firme frente a los censores, insistiendo en que su película reflejaba conversaciones reales entre adultos. William Holden y Maggie McNamara ofrecieron interpretaciones llenas de ingenio e inocencia. La versión sin cortar existía en Europa, mientras que el público estadounidense vio una edición suavizada. Con el tiempo, los críticos reconocieron su valentía. Hoy la película se siente suave, pero su desafío cambió la historia. Eso marcó el inicio del fin para el código de producción. La luna es azul. Demostró que incluso una conversación podría sacudir un imperio construido sobre el silencio. Número 14. Baby Doll, 1956. Pocas cintas provocaron tanta indignación como Baby Doll, de Aya Kazan, y escrita por Tennessee Williams. La historia narra un matrimonio problemático en Delta del Mississippi. Una joven ingenua y su marido lascivo esperan celebrar su 20º cumpleaños para casarla. Imágenes provocativas para la época de la campaña. Una toma de la actriz Carol Baker tendida en una cuna, sujetando su pulgar. Organizaciones religiosas estallaron. La Legión Católica de Decencia llamó la película americana más sucia. Cines la retiraron. Warner Bros. Cayó en pánico y lanzó versiones recortadas en algunos estados, quitando pasajes del diálogo tras la cámara. La tensión creció. Kazan y Williams enfrentaron boicots. Baker fue ícono del cine tabú. Críticos Time Magazine ya elogiaron su honestidad y realismo. El contraste entre su mala reputación y su arte lo hizo leyenda con los años. Cineastas como Martin Scorsese citaron a Baby Doll como obra clave para romper cadenas morales de Hollywood. El estreno europeo sin cortes reveló la cruda potencia que Kazan pretendía. Tras la controversia hubo películas sobre represión y soledad. Lo que asustó al público no fue el escándalo. El espejo mostraba deseos propios. 13. El hombre del brazo de oro, 1955. Frank Sinatra sorprendió al mundo al interpretar a un vendedor de autos que luchaba con adicción en El hombre del brazo de oro. Antes, tales temas eran tabú. En el cine americano, Preminger desafió de nuevo el código al abordar un tema enterrado en sombras. La historia siguió a Frankie Machine, un hombre recién salido de rehabilitación tratando de rehacer su vida. La actuación de Sinatra fue cruda y muy humana, con realismo tembloroso. Pero cuando los censores la vieron, se asustaron mucho. El código negó la aprobación. Los ejecutivos del estudio temieron también acciones legales. Algunos teatros fueron amenazados con el cierre por proyectarla ya. Preminger no cedió. Lanzó la película sin el sello. El resultado fue un alboroto nacional. Los críticos lo calificaron de inmoral. Las audiencias lo llamaron revolucionario. Los periódicos discutían si el arte debía enfrentar u ocultar. En el extranjero, la versión sin cortar incluía escenas de retirada que las audiencias estadounidenses nunca vieron. Entre bastidores, Sinatra investigó a fondo. Visitó clínicas y habló con pacientes. Su dedicación le valió una nominación al Oscar, cambió su carrera para siempre. Más importante, la película abrió una puerta que nunca volvió a cerrarse. Luego, la industria cuestionó la autoridad moral de censores. El hombre del brazo dorado convirtió el dolor humano en un arma de cine. Demostró que la verdad, por dolor que fuera, no podía ocultarse. Número 12. El salvaje, 1953. Brando aceleró el motor de su moto en El salvaje. Creó más que un rebelde, una revolución cultural.
La película retrata a una banda de moteros que invade un pequeño pueblo estadounidense, sembrando miedo y caos. Fue la primera vez que la rebeldía juvenil de posguerra se mostró como peligrosa y magnética. Las autoridades la odiaron. Los críticos la calificaron como una amenaza para la moral pública. La Junta Británica de Censores prohibió la película durante 14 años, tildándola de subversiva. En Estados Unidos se exigían versiones editadas, recortando peleas entre pandillas y el diálogo provocador de Brando. Los jefes del estudio temían que la película provocara violencia entre jóvenes. Entre bastidores, Brando, con actuación fría, dio lugar al modelo de juventud. Su frase, cuando le preguntaron contra qué se rebelaba: ¿qué tienes definido? Una generación. La versión sin cortes mostró lenguaje áspero y escenas de caos largas. Se eliminaron para su estreno en cines. Columbia Pictures casi descarta la película, pero el público la obligó a estrenarla. A pesar de la censura, se convirtió en símbolo de rebelión en Europa y después en una favorita de medianoche en cines de reestreno en Estados Unidos. Décadas después, los críticos reevaluaron El Salvaje como el nacimiento del cine contracultural. Marcó el inicio de los antihéroes y de la ambigüedad moral en la narrativa estadounidense. En una década obsesionada con el orden, el desdén fue una explosión silenciosa que no pudo ser silenciada. Número 11. El Gran Calor. 1953, de Fritz Lang. El Gran Calor parecía una película negra común, un policía, un asesinato, una conspiración, pero bajo las sombras. Fue una de las acusaciones de corrupción más duras que se han filmado. Glenn Ford interpretó a un detective que lucha contra una red de gánsteres y funcionarios corruptos tras la muerte de su esposa por una bomba de coche. Para él, violencia sorprendió al público. Cruda, brutal y directa. En una escena, la cara de Gloria Graham quedó escaldada por café. Una imagen tan perturbadora que muchos cines exigieron recortes. El código de producción trató de suavizarla, pero Lang se negó. Algunas copias fueron recortadas sin su consentimiento. Detrás de cámaras, ejecutivos de Columbia temían que la película arruinara la carrera de Lang en Estados Unidos. Aún así, luchó por la integridad de su visión, sabiendo que el mal verdadero no puede vestirse de elegancia. La versión original sin cortar era más cruda, más violenta y más honesta que la versión vista por la mayoría de las audiencias. Los críticos de la época estaban divididos, unos la llamaron sensacionalismo, otros la vieron como genio. Con el tiempo, su reputación creció hasta ser considerada una obra maestra de la furia moral. Hoy, la gran polémica recuerda que los años 50 no eran tan limpios como sugiere la nostalgia. Debajo de la superficie, Cine Negro de Lang destrozaba la ilusión de la decencia estadounidense. Demostraron que la justicia de ese mundo no era divina, sino humana y falible. Número 10. Un tranvía llamado Deseo, 1951. Alia Keynes. Un tranvía llamado Deseo fue fama en Broadway antes de la pantalla. Al llegar a los cines, fue duelo entre arte y censura. La historia de Blanche Dubois y Stanley Kowalski fue demasiado cruda para el código. Montaje original incluía tormentos psicológicos y colapso moral que sorprendieron realmente a las audiencias. La Legión Católica de la Decencia declaró inaceptable. Warner Brothers entró en pánico y obligó a Kazan a volver a rodar y recortar momentos. 30 segundos aquí, pero el efecto fue devastador. El estreno teatral suavizó sus aristas, mientras que la versión sin recortar reveló la oscuridad que Williams había previsto. La actuación de Vivien Leigh como Blanche fue inquietante. Los críticos la calificaron de muy intensa, reveladora de la psique femenina. La cruda masculinidad de Brando inquietó a los censores. La tensión entre ellos era eléctrica y peligrosa. Para el público conservador, tras bastidores, Kazan luchó por su visión. Dijo que la influencia del estudio tornó la tragedia en melodrama. La versión sin cortes desapareció por décadas y se restauró en los 90 para que el público vea la película como se rodó originalmente. Hoy, un tranvía llamado Deseo es grito primigenio de represión. Su poder reside realmente en lo que alguna vez estuvo prohibido. La fragilidad de la locura del deseo, la culpa y la decadencia. La versión sin cortes demostró que la verdad no quedaría enterrada para siempre. Número 9. Blackboard Jungle. 1955. Cuando Blackboard Jungle llegó a los cines, fue como una explosión. La película mostró un lado brutal de la educación estadounidense. Glenn Ford interpretó a un profesor en una escuela del centro que trataba de controlar a estudiantes violentos y desilusionados. Entre ellos estaba un joven Sidney Poitier que mostraba desafío e inteligencia por igual. El público quedó asombrado. Los adolescentes se amotinaron en las salas. Algunos bailaron en los pasillos al tema de apertura Rock Around the Clock, que se convirtió en el primer himno del rock usado en una película de Hollywood.
Grupos conservadores acusaron a la película de glorificar la delincuencia juvenil. Las escuelas la prohibieron. Los políticos exigieron censura o retirada. Detrás de cámaras, el productor Pan S. Berman y el director Brooks lucharon contra censores. Quisieron mostrar qué hacían las aulas posguerra en América, llenas de ira, pobreza y futuros perdidos. Pero MGM obligó a suavizar la tensión racial y la profanidad. La versión sin cortes fue mucho más dura, con descripciones más explícitas de violencia en las aulas y del racismo. En Gran Bretaña, la película fue prohibida temporalmente tras informes de disturbios juveniles. Durante las proyecciones en Estados Unidos, muchas salas recortaron la banda sonora o silenciaron partes del diálogo. Hoy, Blackboard Jungle es reconocida como un hito audaz. Dio origen tanto a la rebelión del rock como al realismo social en el cine estadounidense. Las escenas que aterraron a los adultos fueron las que inspiraron a toda una generación, lo que la sociedad llamó peligroso. La juventud llamó a la verdad número 8. De pronto, el verano pasado, 1959, Joseph L. Mannix, Verano pasado, llegó envuelta en susurros, adaptada de la obra de Tennessee Williams, con Elizabeth Taylor, Katharine Hepburn y Montgomery Clift, en una historia gótica sureña de locura y poder familiar. Columbia Pictures la consideró prestigiosa. Los censores lo vieron como veneno. El guión original mostraba implicaciones de corrupción moral y colapso psicológico. Cuando la oficina del Código de Producción lo revisó, exigieron recortes masivos de escenas. Fueron reescritas y visualizadas solo mediante insinuaciones. Aún así, las versiones contenidas sorprendieron al público por su audacia. La tensión en el rodaje fue brutal. La salud de Cliff fue frágil. Hepper dejó casi el set. Taylor luchó por la integridad de la historia. Mankiewicz rodó tomas, sabiendo algunas no pasarían. Revisa la HA sin cortes. Proyectada en privado en Europa, la aclamaron como una de las películas estadounidenses audaces. Las audiencias estadounidenses recibieron un estreno suavizado. Aún así, las actuaciones fueron tan intensas que la crítica lo encontró inquietante. La Legión Nacional de Decencia lo condenó por completo. Columbia retiró el estreno de algunos mercados, pero su reputación creció por boca a boca. Con el tiempo, historiadores recuperaron metraje perdido, revelando cuán brutal había sido editada la historia. La versión restaurada pasó del desconcierto al arte, oscura, poética y valiente. De pronto, el verano pasado recordó al público que el horror no reside en monstruos, sino en secretos que esconden familias. Número 7. La Noche del Cazador, 1955. La Noche del Cazador, de Charles Laughton, fue distinta a cualquier película de su época. Una pesadilla de cuento de hadas disfrazada de cine americano. Robert Mitchum dio vida a Harry Powell, predicador que se vuelve asesino y persigue a dos niños por dinero robado. Imágenes inquietantes y oníricas para público de los años 50. Críticos estaban divididos. Algunos lo llamaron blasfemo, y la mezcla de violencia, símbolos religiosos y terror psicológico sorprendió a muchos. La empresa United Artists recortó partes del final, temiendo que resultara perturbador para el público familiar. La versión sin cortar que Laughton imaginó fue considerada no apta para su estreno en Estados Unidos. Detrás de cámaras, la producción fue un caos. La dirección artística de Laughton, la interpretación de Mitchum fue tan convincente que el público de pruebas se levantó y se fue. El estudio, en pánico, cortó escenas para suavizar el tono. Al estrenarse, fracasó en taquilla y Laughton no dirigió más. Años después, críticos hallaron las tomas originales en archivos extranjeros. Lo hallado fue una obra maestra perdida. Su luz, su contraste moral y su miedo infantil. Décadas adelantadas. Hoy, La Noche del Cazador es reconocida como una de las mejores películas estadounidenses. Se atrevió a unir belleza con horror, inocencia con corrupción y fe con miedo. La versión sin cortes muestra lo que censores ocultaron. Visión pura e inquietante. Solo podría pertenecer a un genio incomprendido. Número 6. The Defiant Ones. 1958. Cuando Stanley Kramer estrenó The Defiant Ones, el mundo seguía dividido por el prejuicio. La película obligó al público a enfrentar esa división. De frente, Tony Curtis y Sidney Poitier interpretaron a dos convictos fugitivos, uno blanco y otro negro, amarrados y huyendo. Solo la premisa hizo que los estudios se pusieran nerviosos. Estados Unidos no estaba preparado para la igualdad en la pantalla desde su primer fotograma. Fue controvertido. Los estados del sur se unieron abiertamente, llamándolo inflamatorio. Los dueños de las salas temían disturbios. El código de producción exigía la retirada de diálogos que insinuaran empatía racial. Incluso su publicidad fue censurada en algunas regiones, donde estaban prohibidos los carteles que mostraban a Curtis y Poitier lado a lado.
Detrás de la cámara, Kramer luchó incansablemente por proteger su visión. Grabó tomas alternas para las escenas que implicaban cercanía física entre ambos, ante censura en distintos territorios. La edición europea sin cortes era más larga por casi 6 minutos, mostrando desconfianza que terminó en un respeto reacio. El público estadounidense recibió versión depurada. Críticos divididos. Algunos aplaudieron valor. Otros llamaron propaganda. Pero Poitier obtuvo una nominación al Oscar, la primera para un actor negro, y demostró que Hollywood empezaba a resquebrajarse. La versión restaurada mostró diálogos perdidos que mostraban humanidad mutua. Los Indómitos siguen siendo una cápsula de valor. Su historia de dos hombres que aprenden a verse como iguales resuena. Censores quisieron silenciar la compasión, pero la compasión les sobrevivió. Número 5. Los Buscadores. 1956. The Searchers, de John Ford, fue un western y una autopsia del mito americano. Las audiencias llegaron esperando heroísmo. Se obsesionaron y cayeron en decadencia moral. Ethan Edwards regresó de la guerra para hallar a su familia asesinada y a su sobrina secuestrada por comanches. Su rescate se volvió odio. Censores discutieron la violencia y la política racial. Masacres y brutalidad fueron eliminadas del estreno. Versión original de Ford mostró tomas más largas de granjas en llamas y costo mental en imágenes de Ethan, que el estudio decía perturbadoras. En Gran Bretaña, fue recortada por más de 2 minutos. Detrás de cámaras, Wayne cuestionó a Ford por hacer a su personaje frío y duro. Ford dijo, de verdad, que América debía verse. No importaba cuán fea fuera. Warner Brothers temía a audiencias conservadoras y grupos nativos. Décadas después, el metraje sin cortes resurgió y mostró una película aún más oscura. Ford creó una alegoría de venganza y vacío, alejada de la gloria de los westerns tradicionales. Los críticos ahora ya sitúan la película entre las más complejas de racismo y obsesión. En su época, muchos pasaron por alto el mensaje. The Searchers fue la primera gran película estadounidense en admitir que el héroe es villano. Sus cortes la volvieron más segura, pero sus espíritus siguieron peligrosos. Convirtió el western en una confesión número 4, Al este del Edén, 1955. East of Eden, de Elia Kazan. Presentó al mundo a James Dean, y con él, el pulso crudo de la rebeldía juvenil, adaptado de la novela de John Steinbeck. Contó la historia de dos hermanos que luchan por el amor de su padre, a la sombra de los celos y del juicio moral. Cuando se realizaron pruebas de preestreno, de inmediato exigieron cambios. Las escenas que insinuaban conflicto moral se consideraron demasiado intensas. La versión sin censura mostró quiebres emocionales y choques que llevaban a los actores al límite. Sir Brothers temían que la interpretación de Dean en el set fuera demasiado real e incontrolable. Recortaron secuencias de rabietas violentas y ternura que difuminaban las líneas morales. Kazan y Dean chocaron. El director exigió estructura. Dean quería caos. Su tensión se convirtió en el latido del filme. El equipo recordó que Dean improvisaba escenas, dejando a otros sin palabras. El estudio consideró editarlo para domarlo. El estreno teatral recortado fue potente, pero luego se restauraron las cintas sin cortar y archivos extranjeros revelaron una obra maestra. El peso emocional era mayor. El silencio es más largo. El dolor, más humano. En aquel momento, los críticos estaban entre la admiración y el malestar. Muchos padres veían a Dean como un símbolo peligroso que corrompía a la juventud de la posguerra. Pero la historia tenía su veredicto. East of Eden se convirtió en una declaración generacional. La versión sin cortes mostró lo que Hollywood trató de suprimir. Esa autenticidad puede ser más explosiva que cualquier escándalo. Número 3. El puente sobre el río Kwai. 1957. El puente sobre el río Kwai pareció una gran epopeya bélica sobre el deber y la supervivencia, pero bajo su amplio alcance ocultaba un acto de rebelión silencioso. Basado en la novela de Pierre Boulle, siguió a prisioneros británicos de guerra, obligados por los japoneses a construir un puente en Birmania. Bajo el liderazgo obsesivo del coronel Nicholson, Alec Guinness, el público vio heroísmo. Los censores vieron algo más. La versión original incluía escenas extendidas con prisioneros, hambre y brutalidad. Recortaron para cines estadounidenses, temiendo dañar la reputación del estudio. Las autoridades británicas exigieron cambios al argumento de que la representación de oficiales que cooperaban con los enemigos era poco patriótica. Detrás de cámaras, la tensión era enorme. Lean luchó. Columbia Pictures discutía sobre el ritmo y el tono.
El propio Guinness sostuvo que la caída moral de Nicholson debería permanecer intacta, pero el estudio insistió en suavizarlo. La versión internacional sin cortes lo mostraba loco, un hombre que confunde honor y vanidad. La versión teatral lo volvió héroe trágico. En cambio, los miembros del equipo recordaron que el montaje casi destruyó la confianza de Lean en los estudios. Pese a los recortes, la película ganó 7 Oscars, incluido Mejor Película. Con el tiempo, historiadores del cine hallan el material perdido, devolviendo a Lean su ambigüedad moral original. El puente Kwai no trata de victoria, sino locura. Nos recuerda que en triunfo, humanidad puede perder alma. Lo que temían los sentidos fue la verdad de la guerra. La obsesión puede vestir un uniforme. Número 2. Rebelde sin causa. 1955. Rebelde sin causa de Ray no fue meramente una película, fue una confesión generacional. James Dean, como Jim Stark, fue la cara de la desesperación de jóvenes de la posguerra. Bajo su color vibrante y su energía, había un dolor que asustaba a los adultos. El guión original era aún más oscuro. Contenía retratos más fuertes de conflicto familiar y del aislamiento. Cuando los censores lo leían, exigían cambios drásticos. Warner Bros. Cortó escenas que mostraban trastornos y suavizó el final. La versión sin cortes insinuaba tragedia más profunda. Duelo largo. Tras el planetario, detrás de la cámara, Nicholas Ray luchó con jefes para proteger la actuación de Dean. Ray impulsó la improvisación y la vulnerabilidad emocional que resultó demasiado real para la época. El estudio eliminó momentos que cruzaban la frontera entre amistad y obsesión, temiendo que provocaran controversia al estrenarse. Se convirtió en una sensación instantánea, pero también en un blanco de críticas. Las escuelas prohibieron carteles. Los políticos lo culparon por la delincuencia. Algunos países se niegan a exhibirlo por completo. Sin embargo, a pesar de todo eso, su propagación se extendió como la pólvora. Décadas después, archivistas descubrieron imágenes que revelaban una historia aún más compleja. Un retrato de familias rotas, no de jóvenes delincuentes. Rebelde sin causa capturó la soledad detrás del sueño suburbano. Los cortes no pudieron matar su latido. Su dolor no dicho se convirtió en el himno de una generación que no se cayó, con faldas y a lo muy loco. En 1959, el director Billy Wilder. Con faldas y a lo loco cerró la década con risas, y fue la risa la que aterrorizó a los censores. Tony Curtis y Jack Lemmon interpretaron a músicos disfrazados de mujeres para huir de los gángsters. Marilyn Monroe encarnaba libertad y caos sensual como caña de azúcar. La premisa provocó alarmas. El código de producción lo consideró demasiado atrevido. Grupos religiosos condenaron la película antes de su estreno. Wilder se negó a alterar un fotograma. United Artists decidió eludir por completo el código, haciendo que Some Like It Hot, una de las primeras grandes películas estadounidenses estrenadas sin aprobación, a escondidas. La producción fue un caos. El comportamiento impredecible de Monroe dificultó el rodaje, pero su vulnerabilidad dio al filme su corazón. Curtis bromeó diciendo que besarla era como besar a Hitler. Ese comentario avivó interminables rumores en la prensa sensacionalista. En mercados extranjeros existían distintas versiones. En algunos casos, algunos países eliminaron por completo el final, alegando que su humor desafiaba valores tradicionales. La versión sin cortar contenía, además, momentos sutiles de identidad y libertad que resultaban radicales para su época. El público lo amó de todos modos. Los críticos elogiaron su energía, su ingenio y su valentía. Recaudó millones. Demostró que el código moría. Al negarse a obedecer la censura, Wilder rompió la última barrera de los 50. Al final, Some Like It Hot fue más que una comedia. Fue un adiós a la represión y una puerta hacia la liberación. El mundo rió, pero ya sabía que algo irreversible había comenzado. Los años 50 parecían corteses por fuera, pero estas películas mostraban otra historia. Un mundo que se quiebra bajo el control. Cada corte, cada fotograma era un grito de honestidad. Estos directores arriesgaron todo para que el cine crezca. ¿Cuál de estas obras maestras sin cortes fue la rebelión más audaz? Deja tus ideas en los comentarios. Dale like, suscríbete y atento a más historias perdidas del cine, donde la verdad habló aunque prohibido.